Saludos a todos los usuarios del MOOC de la redacción del trabajo de fin de grado en 6 pasos. Mi nombre es María Ángeles Escobar Álvarez y hoy les voy a hablar de lo que hay que tener en cuenta para las citas y las referencias bibliográficas que deben aparecer en un TFG. Bien, la preparación de la bibliografía es una etapa crucial en cualquier trabajo académico y máxime en la elaboración de un trabajo de fin de grado. ¿Cuáles son las razones de las fuentes bibliográficas? Bueno, en primer lugar, se trata de fomentar la autoridad de los argumentos e ideas expuestas con anterioridad y también que luego puedan referirse a nuestro trabajo y respetar nuestra autoría. Además, permiten a otros la localización de las fuentes utilizadas, con lo cual también ayuda a la comunidad investigadora y permite así colaborar en la difusión de las fuentes utilizadas. Finalmente, evitan el plagio. Acuérdense que nunca se puede utilizar una idea ajena como propia. Bien, pues pasemos a ver cómo podemos preparar la bibliografía en nuestro trabajo de fin de grado. A ver, ¿qué debe incluir? En primer lugar, la autoría, el autor, la fecha de la obra, el título, la revista, colección, donde aparece publicado, la editorial que lo publica y el número de páginas. Todo esto siempre que se mencione en el TFG dependerá de si se trata de un trabajo de investigación publicado en una revista o de un libro o capítulo. Ya veremos más adelante algunos ejemplos. También podemos utilizar páginas web o URLs, porque ahora mismo hay muchos trabajos que aparecen en la web que no están publicados de forma impresa y por tanto ya se utilizan mucho este tipo de enlaces dentro de la bibliografía. Bien, las referencias y las citas en el texto son muy importantes y por tanto debemos saber incluirlas de forma correcta. Ejemplos. Podemos utilizarlas dentro de nuestra explicación o fuera del texto. Por ejemplo, dentro del texto con este conector podemos decir de acuerdo con Escobar y de Acuña 2018 y ya esto se llama una cita indirecta porque no ponemos las mismas palabras que estas autoras, sino que reformulamos un poco la idea. Se debe contar con diferentes herramientas automáticas para escribir varios tipos de textos profesionales y académicos, ya que cada texto tiene una finalidad distinta de acuerdo con la información de que se trate. Si se fijan aquí no hay comillas porque es una cita indirecta, en otras palabras se pone la idea que se expresa en esa obra. También es verdad que se pueden utilizar citas fuera del texto, es decir, independientemente de nuestra propia exposición, entonces en este caso sí que se utilizan las comillas y pueden aparecer en un párrafo independiente y a continuación se cita de nuevo. Fíjense que la forma de citar dentro de una cita indirecta es distinta a la de la cita de una referencia fuera del texto. Dentro del texto simplemente se ponen los apellidos y el año y ya fuera del texto, cuando ya termina, digamos, el párrafo encomillado, se pone los autores, el año y la página en concreto de donde aparece esas palabras en la obra citada. Bien, además de que aparezcan dentro del texto, al final del TFG debe haber una lista que incluya todas las referencias que hemos utilizado. La pregunta es, ¿se deben citar todas las referencias consultadas en el TFG? Es decir, ¿deben de aparecer incluidas en esa lista todas las consultas que ya hemos hecho de todos los trabajos? La respuesta es no. Solo se debe de incluir la lista de aquellas que aparezcan citadas en el manuscrito, bien de forma indirecta o de forma directa, como hemos visto anteriormente. ¿Y cómo se incluyen todas las referencias consultadas en el TFG? Pues depende del tipo de trabajo que se cite, la referencia tendrá, digamos,
un aspecto diferente, como vamos a ver más tarde. Si se trata de un artículo de revista, de un capítulo de libro, de un libro entero, de algún trabajo académico o algunas páginas web. Lo que es importante es que todas las fuentes consultadas que estén contextualizadas en el texto son referencias bibliográficas que deben aparecer ordenadas al final. Es decir, no se debe dejar ninguna suelta en el texto sin al final completarla con la referencia completa. Bien, hay diversos estilos de citación, ya que pues hay, como se indica en el libro en la redacción del TFG de Acuña 2016, podemos tener tres tipos de estilos más comunes, como son APA, American Psychological Association, que es el más utilizado en las disciplinas de psicología, ciencias sociales y estudios lingüísticos. Hay otro estilo de citación que es el Harvard Style, que también se utiliza en las humanidades y en ciencias sociales. Y por último el MLA 8, que es más utilizado en estudios literarios, el MLA 8 que se dice en castellano. No obstante, por consistencia, se debe utilizar el mismo estilo de citación elegido. No se pueden combinar los tres en el mismo TFG. Si se decide por APA, pues todas las referencias en APA. Lo mismo si fuera con Harvard Style o MLA 8. Bien, en caso de recursos electrónicos es necesario también detallar el enlace de la descarga o la URL, porque recuerden que la URL es importante incluirla y así cualquier investigador puede acceder libremente a ese recurso. Bien, empecemos ya a centrarnos en cómo hacer la lista final de la bibliografía. Veamos este ejemplo. Una obra mía del To Acquisition Spanish Dative Critics by English and Dutch Learners. ¿Ven? Esto es el título de un artículo que apareció en esta revista, Studies in Second Language Learning. Y el DOI es, digamos, un recurso que permite en la web llegar a este recurso de forma rápida. Bien, pues esto, ¿qué tipo de cita es? Pues es un artículo en revista, efectivamente. Y como es un artículo de revista, se utiliza el autor, el año, el título y el título de la revista y el volumen y el número de páginas. Bien, en este segundo caso, en cambio, vemos que se trata de un libro, The Role of Features in Second Language Acquisition. Efectivamente, el capítulo se llama Feature Assembly in Second Language Acquisition. Y en este caso vemos que es muy parecido también porque lleva el autor, el año, el título y hay que indicar en dónde aparece el capítulo publicado. Aquí en inglés ponemos la preposición in, en español será en. Y ahí a continuación ponemos los editores y a continuación el título del libro, las páginas del capítulo y por último el lugar de la editorial. En tercer lugar, si tenemos que citar un libro entero, esto es más fácil porque directamente ponemos el autor, el año de publicación y el título del libro, que siempre serán en cursiva. Los títulos de los libros y de las revistas van en cursiva, mientras que los artículos siempre van entre comillas normalmente, ¿no? Y también a continuación ponemos el lugar de la editorial. Y si fuera, por ejemplo, el recurso un ebook o electrónico, deberíamos también incluir la URL desde donde se pueda descargar ese material digitalizado. Seguimos con la lista final de la bibliografía. También podemos incluir tesis. Y en este caso, pues se utiliza, por ejemplo, el autor, apellido, nombre, año, el título de la tesis en cursiva, porque es, digamos, como el título del trabajo final. Decimos que es una tesis y el lugar de donde se defendió. Y si quieren también, y está disponible en la red, incluir la página web desde donde se pueda descargar, siempre que esto sea posible. Seguimos con la lista final de la bibliografía, como incluir ahora trabajos de fin de grado de otros estudiantes. En este caso también hay que citarlos.
Por ejemplo, en el caso de Roca Raymond Aida, un TFG que también se ha defendido aquí en la UNED, pues ponemos el título del TFG. A continuación ponemos TFG inédito en lingüística porque nadie lo ha publicado antes, la universidad y el departamento donde se defendió. También, si fuera posible, incluir la URL desde donde se puede descargar. Por último, también podemos directamente citar páginas web de algunas aplicaciones que nos hayan servido, como puede ser, por ejemplo, esta aplicación Arttext, que sirve para redactar un TFG. Bueno, pues directamente ponemos el sitio web desde donde podemos descargarnos esa aplicación. También podemos utilizar un documento electrónico que no esté publicado en papel, utilizando el nombre, el año, el título del documento y a continuación el enlace desde donde nos lo podemos bajar. En este caso ya no habría ningún documento en papel, solo electrónico. Bien, aquí termino yo con mi propia lista de referencias. En este caso, todas las referencias que ya he utilizado como ejemplos en mi exposición aparecen al final, como lo ven aquí. Aquí les he puesto un punto, pero no hace falta poner puntos. El orden se puede poner, normalmente lleva un indexado. El apellido va primero y después lleva una indexación diferente para el resto de cada una de las citas. Y aquí vean que he incluido tanto artículos como capítulos de libro, como también libros enteros. Bien, para terminar, les aconsejo estos recursos en abierto que les puede facilitar, en primer lugar, la citación de los trabajos. Hay una presentación breve en YouTube que pueden descargarse desde este enlace. También hay otro enlace muy interesante de la propia biblioteca de la UNED que explica muy bien cómo se elaboran las referencias bibliográficas con el estilo APA. Y finalmente también les incluyo un enlace donde ustedes pueden utilizar la aplicación Word para hacer una bibliografía APA en sus TFGs. Así que espero que les pueda ayudar en su labor, en la redacción del trabajo de fin de grado, cómo saber utilizar tablas y gráficos, y en este caso, cómo utilizar las referencias y cómo saber citar de forma correcta. Muchas gracias. Suerte.